Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Vino un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan, y vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Venía al mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria como la del Hijo unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y proclama: era de él de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesús, Cristo. Dios, nadie ha visto esto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Palabra del Señor. Palabra del Evangelio. Tú quitas nuestros pecados. Alabados sean Jesús y María. Queridos, mi copia y pega lo he basado todo en esta oración de la colecta que hemos hecho, que lo resume todo para ustedes. Luego lo enfocaré en el Evangelio, pero esta oración lo dice todo. Escuchen lo que hemos dicho. Hemos dicho: oh Dios, que de manera admirable nos has creado a tu imagen. La creación, el primer fiat. Hemos sido creados a imagen de Dios. Esta es la maravilla de las maravillas. Luego dice, sin embargo, que de manera aún más admirable, es decir, renovados y redimidos. Es decir, cuando hemos perdido, o mejor dicho, perdido, no porque menos mal, pero cuando devastamos esta imagen, tú viniste a hacerte hombre, naciste en una cueva, en un establo, para devolvernos de nuevo la belleza y el esplendor que habíamos perdido. Entonces, hemos dicho que nos has renovado y redimido, pero ahora hay el último paso. Haz que podamos compartir la vida divina de tu Hijo. Es decir, haz que finalmente podamos volver a vivir así como vivíamos antes del pecado. Queridos, esto es la Navidad. Ahora vamos a profundizar un poco más en estos aspectos. El título que le he dado a mi copia y pega es precisamente este: la luz venida al mundo para recapitular la creación y hacer reinar el fiat. Queridísimos, hoy la Iglesia contempla el misterio que ilumina todo el universo. No celebramos solamente un acontecimiento del pasado, no celebramos solo un evento histórico del pasado, sino que celebramos una presencia viva y real que transforma profundamente la historia de la humanidad.
El Evangelio no nos habla ante todo de una cueva. El Evangelio de San Juan que hemos proclamado es el prólogo, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. No nos habla ante todo de una cueva, sino que nos remite al origen de todas las cosas. En el principio era el Verbo. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio era la luz. Bebeshit en Arché, en el principio. Juan, ¿qué está diciendo? Aquí hay un nuevo comienzo. Presten atención, hay un nuevo principio. Incluso ahí superará aquel principio. Esta es la Navidad que debemos desear para nosotros y para la humanidad, para nuestros seres queridos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué es la Navidad? Es el regreso del principio, eso es la Navidad, es el regreso del principio, es devolver a todos a ese esplendor tan especial, a esa belleza tan única, a esa obra maestra. Eso es lo que nosotros apresuramos, es por eso. Anoche estuvimos aquí rezando, esta mañana de nuevo y hoy otra vez. No vemos la hora de apresurar que sea la última Navidad en esta tierra sin este principio fundamental, que todo vuelva a este principio, porque hasta que no regreses a este principio, queridos, lo que hemos causado con nuestras propias manos, lo que hemos devastado con nuestra voluntad, no se puede arreglar. No hay otras posibilidades. El Verbo eterno, por medio del cual absolutamente todo fue creado, entra en el tiempo, se hace niño, entra en el tiempo para reconducir la creación a su diseño original y perfecto. Por favor, tienen que volver a mirar detenidamente esta maravilla. Vayan a buscar y descubrir cómo fuimos creados, quiénes éramos en ese entonces. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Qué quería hacer con nosotros? ¿Y qué volverán a hacer? Así que fue creado. Y entonces el Verbo entra, eterno, por medio del cual todo fue creado, entra en el tiempo para reconducir la creación a su diseño original. Todo fue hecho por medio de Él, y Él era la vida, y la vida era la luz brillante de los hombres. Esta luz hoy brilla abiertamente en el mundo. No es una luz frágil o sentimental, es la misma y verdadera vida de Dios, la misma vida de Dios, que entra en la historia para vencer las tinieblas. Ya las ha vencido, esta victoria ya ha comenzado, o mejor dicho, ya se ha cumplido. Ahora solo debe manifestarse y nosotros debemos apresurar esta manifestación. Debemos estar motivados cada día solo por esto. Este es el propósito por el que estamos aquí, por el que estamos en esta tierra, por el que estamos viviendo. Este es el propósito. Y aquí deberíamos tener siempre esta motivación delante de nuestros ojos. Así que hoy esta luz brilla abiertamente, la misma vida de Dios que entra en la historia para vencer las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas, dijo San Juan, y las tinieblas no la vencieron. La Navidad del día es la proclamación de la victoria de la luz. Miren, la luz simplemente no pelea. Mañana por la mañana la luz no se pone a luchar contra las tinieblas que hay esta noche. ¿Qué hace la luz? Llega y entonces las tinieblas desaparecen y esta debería ser nuestra actividad. Si nos llenamos de luz brillante y pura, no necesitamos luchar contra las totales tinieblas. Por eso el reino de Dios no puede estar de acuerdo con el reino del enemigo. Por eso cuando Jesús expulsaba demonios decía, si los expulso con el dedo de Dios, el reino de Dios está aquí. ¿Qué significa? Ha llegado la luz y las tinieblas se tienen que ir. Quieran o no quieran, las tinieblas se tienen que ir si ha llegado la luz. Ya no pueden subsistir porque no son en sí mismas. La luz es, las tinieblas no son. Por lo tanto, deben retirarse por sí solas. Así que vino entre los suyos, la Navidad es el día de la proclamación de la victoria de la luz. Cristo no nace para ser oculto, sino para ser reconocido, acogido y vivido. Y sin embargo, el Evangelio es claro, sin embargo, vino entre los suyos, ¿y qué pasó? Y los suyos no lo recibieron. Pero a quien lo recibe, se le hace una promesa verdaderamente inaudita. A quien lo ha recibido, le ha dado el poder y la capacidad de convertirse en hijo de Dios. He aquí, aquí está todo lo esencial.
El poder no ha dicho solo de convertirse en hijos. El poder, por lo tanto, significa que hay un poder infinito, el mismo poder de Dios transmitido a sus hijos, el poder de convertirse en hijos de Dios. Esta es la vida en la divinidad, volver a vivir plenamente con este poder maravilloso de los hijos de Dios, con la misma vida eterna de Dios, el poder sobrenatural de los hijos de Dios, no simplemente creyentes, no solo perdonados, sino hijos verdaderos y partícipes de su vida divina. Hijos partícipes de su vida. Aquí se cumple de manera clara lo que la Iglesia antigua siempre ha anunciado. San Ireneo de León afirma solemnemente: el Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser lo que Dios es. El Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser lo que Dios es. Por participación, por comunión de vida. Por participación, por comunión de vida. Queridos, esta es la Navidad definitiva que nosotros esperamos. Esta es la motivación de todo. Y explica que Cristo ha venido para recapitular todas las cosas, devolverlo todo a ese esplendor. Lo que se había perdido en Adán ha sido recuperado en Cristo. La Navidad es, por tanto, es decir, una nueva y totalmente renovada creación, una nueva creación. Dios no se limita a reparar, ¿verdad? Dios rehace, Dios vuelve a empezar. Dios lleva cuidadosamente a su pleno y definitivo cumplimiento. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron unas de las últimas palabras de Jesús en la cruz? Meshalem, tetere, está ahí en griego, todo está cumplido. He venido aquí para cumplirlo todo y me voy porque todo lo he cumplido. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solo debemos conocer y apropiarnos de esta valiosa herencia cultural e histórica que nos pertenece a todos. Solo debemos dejar que se manifieste. Todo está cumplido. Es demasiado hermosa la vida cristiana auténtica. Es demasiado fácil la santidad cristiana auténtica. No debemos hacer nada. Debemos ser el sarmiento que permanece en la vid y que hace manifestar esta vida. El sarmiento que permanece en la vid y hace manifestar esta vida. La vida de la divina voluntad. Y aquí está la cumbre del Evangelio. El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Dios entra en la carne para redimirla, en la materia para transfigurarla, en la historia para hacer reinar el cielo, en la tierra como en el cielo, para hacerme reinar el cielo. El libro del cielo nos abre una clarísima brecha sobre el misterio de la Navidad. Luisa escribe el 25 de diciembre, precisamente el día de Navidad de 1927, escribe: estaba pensando en cuando mi dulce Jesús estaba a punto de salir del seno de su amada madre para lanzarse a sus brazos. Oh, cómo me hubiera gustado también a mí estrecharlo entre mis brazos para formar dulces cadenas para que ya no se apartara de mí. Pero mientras pensaba esto, mi pobre mente se sumergió en la misma plenitud y veía a mi Madre Celestial, toda ella velada de luz, y en sus brazos el niño Jesús fundido en su misma luz. Pero fueron apenas unos instantes y todo desapareció. Me quedé más afligida que antes, pero después volvió y abrazándome con sus pequeños bracitos alrededor del cuello, me dijo: hija mía, apenas salí del seno de mi mamá, fijé mi mirada. La sentí un poco hacia mi querida mamá. Ni siquiera pude evitar mirarla porque en ella estaba la fuerza arrebatadora de mi voluntad divina y el dulce encanto de la belleza y la luz fulgurante de mi aliento que cruzando mi pupila me hacía quedarme fijamente con ella, que poseía en virtud de ello mi misma vida. Al ver mi vida bilocada, en ella me arrebataba y no podía apartar mi mirada de la Reina Celestial, porque mi misma fuerza divina me obligaba a mirarla fijamente. La otra mirada la fijé en quien debía hacer y poseer mi voluntad. ¿Te sientes entre estos? ¿Recuerdas que la ha fijado en ti? Sí, está escrito aquí, ¿lo has oído? La ha fijado en quien debía hacer y poseer mi voluntad. Si tú quieres esto, estabas en esa mirada. Era en ti en quien fijaba la mirada. Sí, es precisamente en ti en quien fijaba la mirada.
Eran dos anillos unidos en uno, la redención, esa oración inicial de Coleto que les mencioné anteriormente. La redención es, por supuesto, el reino de mi voluntad divina, inseparables ambas. Entonces, queridos, deben tener las ideas clarísimas sobre este paso de la fiesta, de esta solemnidad de la Navidad. Clarísimas, deben tener las ideas. Esto es como si fuera, no hay una segunda venida, son maneras de intentar hacerse entender, pero el hecho es muy sencillo. En la encarnación, es decir, en este día, ¿qué ha sucedido? Es como si fuera una comedia en dos actos. Tengan claro este paso, es facilísimo. La mente de Dios era esta, decía, yo debo quizás recuperar a mi hijo y debo traerlo de vuelta. Hermoso como era antes de que pecara, por eso bajo a la tierra. Esto estaba en la mente, llegó y vio al hombre completamente devastado, absolutamente abatido. Así que este primer punto que estaba en la mente, esta primera intención, tuvo que pasar a un segundo plano. Dijo, no, primero, ahora lo tengo que redimir, lo tengo que sacar de las fauces del diablo en las que se ha metido. Lo tengo que curar. Es como si uno, hago un ejemplo facilísimo, es como si un jugador de fútbol profesional, mientras está jugando un partido importante, accidentalmente se rompe las piernas. ¿Qué es lo primero que piensa el médico cuando lo ve? Lo tengo que dejar bien, como estaba antes, y si puedo, incluso mejor de lo que estaba antes de romperse las piernas. Pero no es que apenas llega ahí pueda hacer esto. ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que operar. ¿Y después qué tiene que hacer? Terapias. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios vio a un hombre así y dijo, está bien, le doy la posada. El hospital que se llama Iglesia, le doy todo tipo de medicinas, aspirinas, cobaltoterapias, quimioterapias de todo tipo, es decir, los sacramentos, le doy todas las posibilidades para que el hombre pueda sanar. Pero según ustedes, ¿esto puede seguir siempre así? No, ahora el hombre debe sanar y volver al estado original. Ese es el tema, eso es lo que está diciendo aquí, ese es el punto fundamental, eso es lo que nosotros esperamos. Y eso que, como escucharon al principio, Iglesia de San Ireneo, San Justino, Policarpio, estos grandes santos, mártires, obispos, incluso San Ireneo, doctor, anhelaban, ardían, se consumían por este deseo. Esto es lo que dice, ahora nos encomendamos y por eso comprenden perfectamente la gracia. Eran dos anillos unidos en uno, la redención y el reino de la divina. Voluntad. Era una sola cosa, un encargo en dos actos. El primer acto ya está todo hecho. En el primer acto hay 300 profecías sobre la primera venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Estudiosos han dicho que hay cientos de profecías, todas se han cumplido. Para la segunda venida hay muchas más y ustedes ven que no se cumple. Esto es lo que anhelamos. ¿Entienden? Esta es la única. Queridos, si quieren salir de sus miserias, de sus dolores, por sus seres queridos, este es el camino. No hay otras posibilidades. Jesucristo es su reino. Así que tienen dos anillos unidos en uno, la retención y el reino de mis volátiles, inseparables todos. He aquí, mi distracción viene de este copiar y pegar y no hay nada mío, queridos. Aquí es esto, está escrito, diría Jesús, está escrito inseparables. La redención debía preparar, sufrir, hacer, el reino del fiat debía cumplir y poseer. He aquí, ambos son de suma importancia, por lo tanto, a las almas a quienes se les confiaba uno y otro. Fijaba mi mirada en ellas, porque en ellas estaba mi misma voluntad que cautivaba mi pupila. ¿Por quién entonces temes? Si tienes la mirada de tu Jesús que siempre te observa, te defiende y te protege, si supieras lo que significa ser mirado por mí, no temerías nada más. Así que, queridos, encaminémonos hacia la conclusión de esta jornada.
realmente intensísima, al menos yo las he vivido con esta intensidad. Puedo decir una oración incesante, algo maravilloso. Estos días tienen una carga de gracia, de esplendor, que si no se dejan robar, porque saben que desde hoy es Navidad durante 8 días. Así que si no dejan escapar estos momentos de gracia, sentirán toda la fuerza dentro de ustedes. ¿Cuál fue el primer gesto de Dios hecho hombre? ¿Han escuchado qué? ¿Qué le dice Jesús a él? Mirar y mira allí donde su voluntad vive y reina. Esto solo mira a Dios. No mira si haces grandes cosas. Si no, puedes hacer grandes cosas, pero a Él no le importan en absoluto esas grandes cosas que haces, porque las has hecho con tu voluntad. Él mira solo una cosa, donde reina y vive su voluntad. En María, Jesús ve su vida bilocada. En María, Jesús ve su vida bilocada. Por eso la mira, porque no ve a María. Ve la divina voluntad viva en María, su vida bilocada. Por esto María es la primera hija del reino, la primicia de la nueva creación. Pero en Navidad, escuchen aquí, queridos, que aquí vamos nosotros. Con este pasaje se concluye, aquí entra todo. Nuestra vida, queridos. Pero la Navidad no se detiene, María. En el misterio del niño, su amor abarca los siglos y Luisa continúa. El 25 de diciembre, otra Navidad de 1931, 4 años después. ¿Ven cómo son estos escritos? Como este pasaje del Evangelio que han escuchado de San Juan, se llama círculos concéntricos. ¿Qué significa eso? Jesús da un concepto, luego lo amplía aún más y luego lo amplía otra vez. Así será por toda la eternidad. Como dijo aquí, en el principio era el verbo, retoma. El verbo estaba junto a Dios, retoma, el verbo era Dios. Y así en estos escritos. Toma un concepto, lo amplía aún más, lo ampliará hasta la eternidad este concepto. Estaba pensando, les leo este pasaje, y concluyo del 25 de diciembre de 1931, estaba pensando en el nacimiento del niño Jesús. Escribe aún Luisa, gasta el hilat. Cuando salí del seno materno, el celeste infante me dijo, hija queridísima, debes saber que apenas salí del seno de mi madre, en ese preciso instante sentí la profunda necesidad de un amor, de un afecto divino. Dejé a mi Padre Celestial en el imperio. Nos llamábamos con un amor divino. Todo era divino entre las personas, afectos, santidad, potencias. ¿Han pensado en esto, queridos, en lo más profundo? Pregúntense esto mientras están aquí, no se distraigan, se lo preguntan ahora. La Santísima Divinidad en su interior, dentro de sí, ¿qué está haciendo la Santísima Divinidad? La Santísima Divinidad realiza una sola actividad dentro de sí. ¿Qué hace? ¿Amor? ¿Hace el amor? ¿Qué hace? El Padre ama al Hijo, o mejor dicho, el Padre se ama tanto, pero tanto, que genera al Hijo. El Hijo toma este amor infinito del Padre, lo hace suyo y se lo devuelve al Padre. El amor que va de Padre a Hijo y de Hijo a Padre, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Esta será la actividad de toda nuestra eternidad. Y esta es la vida divina. Nos encajaremos en esta vida divina. Con esta vida divina entraremos en esta maravillosa actividad. El amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre se llama Espíritu Santo. Y nosotros entraremos en esta obra interior. Realmente por eso sirvieron esos 1000 años de Adán, esos 1000 años que deberán ser los que los santos anhelamos, para entrenarnos a vivir en esta dimensión. Imaginen ustedes saben que todos los males nos vienen por esto. Fuimos creados para 2 cosas, amar y ser amados. Cuando estamos saciados de esto, todo es compensable, todo es maravilloso, y esto es lo que debíamos hacer y esto debe regresar. Ahora nos amábamos con un amor totalmente divino. Todo era divino entre las divinas personas, afectos, santidad, poder y así sucesivamente. Ahora yo no quiero cambiar de modo al venir a la tierra. Mi divina voluntad me preparó la Madre Divina, de modo que Padre Divino en el cielo y Madre Divina en la tierra. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Cuando se encarnó, cuando descendió de la Santísima Trinidad, Jesús no se dio cuenta.
porque entró en el seno de María y dijo, pero este es el mismo ambiente, no ha cambiado nada. La divina voluntad está adentro, la santísima divina voluntad está aquí dentro de este seno. ¿Han entendido, queridos? ¡Qué maravilla! Padre divino en el cielo y Madre divina en la tierra. Dice justamente Madre divina en la tierra, cielo y Padre divino en la tierra. ¿Y cómo salió del seno materno? Sintiendo una extrema necesidad de estos afectos divinos, corrí a los brazos de mi mamá para recibir como el primer alimento, el primer respiro, el primer acto de vida de mi pequeña humanidad, su amor divino, y ella liberó los mares de amor divino que mi hijo había formado en ellos. Y me amó con amor divino como me amaba mi Padre en el cielo, y oh, qué feliz fui, encontré mi paraíso en el amor de mi mamá. ¡Qué maravilla, queridos! ¡Qué maravilla! Concluyamos ahora, sin embargo, ahora sabes que el verdadero amor nunca dice basta. Si pudiera decir basta, perdería la naturaleza del verdadero amor divino. Y por eso, desde los brazos de mi madre, mientras recibía el alimento, el aliento, el amor, el paraíso que ella me daba, mi amor se extendía, se volvía inmenso. Abrazaba los siglos, buscaba, corría, llamaba porque quería a las hijas divinas. ¿Entienden lo que quería? Luego, las hijas, este es el sueño de Dios, quiere hijos divinos, hijas divinas, dice. Sin embargo, el femenino, ya he explicado por qué está hablando al alma. El alma es femenina, siempre esto, el alma es femenina. Las hijas divinas es mi voluntad. Para calmar mi amor, me presentó las hijas divinas que con el paso de los siglos me habría formado. ¿Están ustedes, queridos? ¿Han escuchado aquí? Estas son las hijas divinas que habría formado. Quizás esto y esto debería llenarles el corazón de alegría. Las hijas divinas que habría... ¿Por qué han venido ustedes esta noche a Mesacá? ¿Por qué podían haber ido a casa de las Papes? Para escuchar estas palabras que habían recibido desde la eternidad. Lo han olvidado y ahora Jesús les desbloquea los recuerdos, les revela el motivo por el cual han venido a la tierra. ¿Cuál es el motivo real, verdadero, fundamental por el que están aquí en la tierra? Y yo las miré a estas hijas divinas, las abracé, las amé y recibí el aliento de sus afectos divinos y vi que la reina divina, es decir, la Virgen, no se quedaría sola, sino que tendría la generación de mis hijas y de sus hijas divinas. ¿Pero vale la pena vivir esta vida solo por esto? Pero cantemos también nosotros, es más que San Francisco, tanto es el bien que me espera, cada pena me es grata, gracias a este llamado, a esta vocación. París, se los he dicho, ¿no? Ustedes vienen aquí porque deben tomar conciencia de esta vocación. Ninguno de ustedes está llamado a esta vocación. Esta es para todos los hombres. Pero disculpen, ¿ustedes han visto familias numerosas? Yo sí, la tenía cuando era niño. Una madre que tiene 10 o 15 hijos, quiere más a uno que a otro, hace distinciones entre ellos. Son todos iguales, se los garantizo. Esta es una llamada para todos, pero muchos son llamados y pocos elegidos. Es decir, pocos responden a esta llamada. Pero la llamada es para todos, para todos. No hay nadie que no esté llamado a esto, porque este es el motivo, el llamado. ¿Por qué Jesús hizo que los ángeles lo señalaran? A San Aníbal, que debía dar título a estos escritos, ¿por qué hizo que lo señalara? Porque el título lo dice todo, el llamado de la criatura al orden, al lugar, al propósito para el que fue creada. ¿Qué significa esto? Que solo serás feliz si lo alcanzas tú. De lo contrario, puedes hacer 1.000 millones de cosas, puedes hacer todo lo que quieras, pero si este no es el propósito por el que vives, nunca serás feliz. ¿Crees que serás feliz? Si tienes salud, si tienes un coche, si tienes dinero y si siempre vives. Porque ese no es el propósito. El propósito es este. Este es el propósito por el que fuiste creado. Para vivir en Navidad fuiste creado. ¿Se lo han preguntado? ¿Pero por qué esta fiesta? La Pascua es el centro de todo, pero ¿por qué esta fiesta es la más querida para el corazón cristiano? Porque nuestras ciudades, nuestros pueblos están llenos de luz, todos iluminados. Todo quiere ser fiesta, las comidas quieren ser cada vez más deliciosas, los vinos más jugosos, suculentos. ¿Se han preguntado esto?
¿Se han preguntado esto? Porque vivíamos en esa abundancia de la creación, queremos volver a esa abundancia, queremos vivir como hijos. Cuando fuimos creados, toda la creación era nuestra, éramos reyes, todo brillaba con luz. Como canta San Alfonso María de Liguori, era medianoche pero parecía mediodía, siempre joven, siempre luz resplandeciente, porque era la luz de la divina voluntad, ese esplendor, esa maravilla, esa obra maestra. Esto es lo que Dios quiere y lo que apreciamos, lo que deseamos. Y por eso concluyo, queridos, entonces los miré, los abracé, los amé y recibí el aliento de sus afectos divinos y vi que la Reina Divina, es decir, mi madre, nuestra madre no se quedaría sola, sino que tendría la generación de mis hijas y de sus hijas divinas. ¿Quieres ser uno de estos? Debes hacer algo sencillo, debes decir fiat, debes vivir tu Navidad hasta el final. Mi voluntad escucha y concluyo, sabe transformar y dar la transformación y formar el noble injerto de lo humano a lo divino. ¿Lo has entendido? Lo releo, así se van llenos de alegría a sus casas. Hagan realmente la Navidad. Mi voluntad sabe transformar y dar la transformación y formar el noble injerto de lo humano en lo divino. Por eso, cuando te veo obrar en ellas, siento que me das y repites el paraíso que me dio mi madre cuando, siendo un niño, me hablaba desde arriba. Por eso, quien hace y vive mi divina voluntad, suscita y forma la luz, la dulce y hermosa esperanza de que su reino vendrá a la tierra. Él vendrá a la tierra. Él vendrá a la tierra. Y yo me deleito en el paraíso de la criatura que mi Hijo ha transformado en ellos. Concluyo, queridos hermanos y hermanas, hoy es Navidad. Nos dice que la luz está en el mundo, no tiene que llegar, ya está todo está listo, está en el mundo, que el mundo está llamado a convertirse en hijo de la luz, es decir, a conocer esta herencia y a apropiársela. Mientras el Verbo se hace pan en el altar, acojámoslo verdaderamente, no solo en el corazón, sino también en la vida, en la voluntad, en la existencia cotidiana, porque la Navidad no ha terminado. Continúa hasta que el fiat divino no reine plena y manifiestamente sobre la tierra. No se detendrá hasta que el fiat divino no reine plena y manifiestamente sobre la tierra. Y con María, con la Iglesia, con toda la creación, proclamamos, declaramos, decretamos: ven, Señor Jesús, ven a ordenar todas las cosas, ven a hacer reinar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alabados sean Jesús y María. Haciéndose ver pequeño, el niño Jesús lloraba, y para calmarle llanto, Luisita empezó a cantar. Y cuando Luisa cantaba, el niño se consolaba, y cuando hacía silencio, el niño volvía a llorar. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito es fuerte, es mi consuelo. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito eres fuerte, eres mi consuelo. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito eres fuerte, eres mi consuelo.
Pequeño niño Jesús, que enamoras las estrellas, ven, róbame el corazón y llénalo de tu amor. Niñito pequeño y tierno, tú eres mi paraíso. Permíteme divertirme con tu eterna sonrisa. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito es fuerte, es mi consuelo. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito es fuerte, es mi consuelo. Niñito gracioso, niñito pequeño, niñito eres fuerte, eres mi consuelo. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo.